Hola, buenas tardes. Día político por TSI. Exdirector del INE. ¿Cómo está usted, don Eugenio Sosa? Muy bien, Ramón. Un gusto estar aquí de nuevo en su programa y con una persona que estimo demasiado como Josué Murillo. Hemos estado ya en algunos programas y pues siempre es un placer estar aquí con ustedes. Don José Murillo, ¿cómo está? Bueno, muy agradecido por la invitación y también por estas coincidencias, estos tesoros de la vida, compartir nuevamente con el buen amigo Eugenio Sosa, un profesional que estimo muchísimo y nos conocemos desde hace muchísimos años. Mire que antes de hablar de algunos temas puntuales, me decía Eugenio Sosa, los partidos políticos en Honduras no están preparados para gobernar. ¿Por qué tiene ese criterio usted que los partidos políticos en Honduras no están preparados para gobernar? Porque los partidos son claves para la continuidad de las políticas. Sí. Cada vez que asumen gobierno, en todo el mundo nos dejamos llevar por un tema. Y es decir, viene llegando, no le podemos pedir que tenga claridad dónde va. Pero el partido del cual proviene normalmente tiene ya un buen rato de estar conformado y de estar entendiendo el país y por lo tanto debería tener claridad cómo va a gobernar, con algunas variantes. ¿Y qué es lo que hace que el partido se compacte y tener claridad de verdad? Desde el momento que se propone, cuando se plantean para qué se va a llegar, cuáles son los lineamientos programáticos a los cuales se aspira a llegar, el Congreso que debe reflejar ese proyecto de partido político y todo lo que son los alcaldes. Todo esto son fuerzas políticas que deberían tener claridad de enrumbar. Entonces, cuando eso no se tiene, y hay mucha carencia en el país, lo que pasa es que estamos en el inmediatismo y normalmente todos los gobiernos se encajan en administrar crisis. Entonces, ¿quién administra más? ¿Quién administra mejor? Pero las crisis se van heredando cada vez más de manera acumulada y profunda de un gobierno a otro y por lo tanto de una generación a otra y los problemas se vuelven crónicos, estructurales y permanentes prácticamente. Piense usted en cualquier tema, piense en salud, por ejemplo, piense si quiere en educación con todos los desafíos, piense en el tema económico, cualquier tema que usted agarre, está esa situación. Entonces, se necesitan cambios radicales en ese tema. Anteriormente los partidos se preocupaban por marcarle a sus candidatos y a quienes aspiraban a gobernar grandes lineamientos de hacia dónde se quería enrumbar el país. ¿Usted cree que todo el proceso de modernización de los años 50, 60, por ejemplo, los que presidieron el país en ese momento tenían una idea en el marco del contexto regional de América Latina, que está el modelo de sustitución de importaciones, en el marco de lo que se discutía en el mundo de la posguerra, pero había una idea hacia dónde se quería llevar Honduras. El otro día escuchaba a alguien, no me acuerdo a quién, creo en uno, no sé si en su programa, pero en uno de los programas, que decía prácticamente, fue en su programa que yo le escribí, después de los 70, con el famoso Plan Nacional de Desarrollo de los militares, faltó un consenso de sociedad y una propuesta hacia dónde moverse. Entonces la improvisación es la que persigue todo el tiempo a los políticos, a los partidos políticos en Honduras. Y estoy totalmente alineado y de acuerdo con lo que ha manifestado Eugenio. Fíjense que hace muchos años leí en un libro, en un texto, que decía, después de una revolución, estaban sacando al mandatario y el que estaba entrando le dijo, lo vamos a sacar y lo vamos a sacar del país. Pero deme dos consejos. Le dice, mira, te dejo dos cartas en una gaveta. Cuando tengas tu primera crisis, abrís la primera y hacé lo que te escribí. Y cuando tengas tu segunda, abrís la otra. Después del año y medio, tiene su primera crisis, abre la primera carta y dice, échame toda la culpa a mí. Entonces sale a decir, la culpa la tiene el anterior, en este caso Libre. Y Libre le dijo al pueblo que eran los cachurecos y los cachurecos los liberales. Después, casi al final de gobierno, tuvo una segunda crisis aún mayor y abrió la segunda carta y dice, siéntate y escribe dos cartas. Es decir, eso es lo que siempre pasa. Porque se muera, al final, también. exactamente, al final eso es lo que pasa. Dicen, el anterior tuvo la culpa. Yo hasta el día de hoy estoy esperando que cada institución del Estado emita un diagnóstico.
Lo primero que hace un doctor cuando lo revisa usted, un médico, es una revisión, luego viene el diagnóstico. Exactamente. Si usted llega y le dice, usted tiene tal cosa, con solo verlo, usted va a decir, este es un charlatán. Y lo que estamos esperando es que este gobierno diga, ok, así quedó la Secretaría de Salud, así quedó la Secretaría de Estado en los despachos de educación, de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Para qué? No para señalar al anterior, como decía en la primera carta, sino para, sobre la base de la información, tomar decisiones y más allá de estos conflictos, que lo único que hacen es poner en el reflector a ciertos actores del Congreso y del gobierno. Incertidumbre. Exactamente, genera incertidumbre y genera más división. Ahora, le consulto a usted, Josué. ¿Usted cree que aquí se argumenta tanto? Lo dijo el gobierno de Libre cuando tomó el poder, lo dice este gobierno cuando tomó el poder. Es que no hubo transición. Pero la pregunta mía es, si no existe transición, entonces la obligación que tiene cada nuevo secretario de Estado, cada director de institución autónoma o semiautónoma del país, es hacer una liquidación e informarle al pueblo hondureño cómo encontró su secretaría, cómo encontró su dependencia estatal. Así se despejan las dudas. ¿No le parece? Así es. Pero no pasa en el país. ¿Por qué? Voy a remitirme a la sabiduría popular. Porque se protege. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces es porque se protege. Exactamente. Pero en el caso de Honduras, en Río Revuelto, ganancia de corruptos y politiqueros. ¿Y quién protege a Honduras? ¿Quién protege a los hondureños? ¿Ves qué bueno que usted asuma una responsabilidad en el Estado de una secretaría en particular? ¿Usted le va a ir a taparle los hoyos o las maldades a aquel que hizo de las suyas cuando estuvo antes de usted? Por supuesto que no. ¿Por qué los alcaldes no sacan o no emiten un informe de cómo dejó el alcalde anterior o el secretario de Estado anterior? ¿Cómo se gestionó la cosa pública? Es decir, lo que aquí queremos es generar mayores competencias. ¿Para qué? Para ser más eficientes las instituciones del Estado. No estar escuchando esos discursos. Mire, los discursos, la narrativa, la demagogia se la lleva el viento. Lo que necesitamos son acciones. Y por eso es que yo he sido tan crítico con esas declaraciones del presidente, que ahora usted lo tiene en pantalla, diciendo, a mí evalúenme por los resultados. Pero yo le recuerdo al presidente, se evalúa también el proceso. Y el proceso debe ser claro, con indicadores medibles, y esas mediciones se hacen de manera constante. Sobre eso también hay que evaluarlo. Si se han tomado acciones, por ejemplo, internacionales y nacionales, para fomentar, digamos, la inversión, queremos saber cuáles son los resultados al corto plazo o cuáles son los pasos que han dado a partir de esas medidas. Si no, es pura politiquería. Claro, no, mire, yo creo que la ciudadanía... aunque cuando está en el gobierno puede ser que no guste, pero la ciudadanía como tal tiene derecho a evaluar día a día. No necesita, ni siquiera necesita 100 días. Cada decisión tomada, porque cada decisión tomada tiene que ir viendo hacia dónde se encamina lo demás. Aquí hay hechos 3, 4, 5 cosas que, si bien es cierto, es corto el tiempo, pero por lo menos hay derecho a preguntarse, ¿y eso cómo va? No le estoy diciendo si ya terminó, cómo va por lo menos. Le voy a poner ejemplo. ¿Y el ferrocarril, el gran proyecto? ¿Va a caminar eso? No va a caminar. Yo lo escuché, hasta mis estudiantes hicieron un trabajo por esa cuestión, para que lo analizaran. Y eso fue hace 3 meses más o menos. Pero que no caminó tampoco en el gobierno que usted estuvo, pues. Pero yo le digo. Ahí no caminó. Sí, pero por lo menos dicen que le van a dar continuidad. Bueno. Bueno, ¿a dónde se quedó aquel? Se quedó que ni la ley pasó. Perfecto. Pero, sí. Yo le digo una cosa, pero si el proyecto es como se vende y todo, entonces... Pues puede ser ejecutable. Entonces, claro, va a caminar. No, pero vayámonos a cosas más terrenales. Sí. ¿Cómo va el bacheo? Bacheo, no calles, ¿no? Ni carreteras, no carreteras, como que realmente es la aspiración de la ciudadanía. Pero yo digo con lo que se propone. ¿Quién lo monitorea? Mire, en los últimos meses hemos estado engolosinados con el Congreso. Es un nuevo Congreso, que juicios políticos, que fotografía, que le quitemos esto, pongamos la otra. Ahí está. 2, ¿cómo van? Estamos esperando que por gracia de Trump, lamentablemente, y de quienes tienen el poder, esa guerra pause y llegue a un fin.
porque si no, si se prolonga demasiado, los estragos pueden ser agresivos. Pero ¿cuáles son? Es una externalidad, yo lo entiendo, igual que una pandemia, igual que un huracán devastador, son cosas que trascienden a una decisión de alguien que gobierna. Pero ¿por dónde va eso? ¿Cuáles son las medidas finalmente de mitigación? Teletrabajo funciona, lo están haciendo, bueno, con los subsidios más o menos estamos informados. Solo por mencionarle 2 o 3 cosas. Y de las 18,000 que dijeron, aunque otros dijeron que no, que eran 5,000, yo no tengo el dato exacto, no me voy a pronunciar por uno y otro, ¿cuántas cirugías mañana? O sea, son cosas que hay que preguntarse, ¿verdad? Para que las cosas puedan caminar. A mí me preocupa, sí. Yo le veo una cosa, la pregunta es, está bien, estos compás de espera, ¿hasta cuándo? ¿O hasta cuándo va a empezar a haber una voz más crítica, incluso de la misma llamada sociedad civil? Una voz más crítica de poner las cosas si queremos que el país... Okay. 4 años, estimado Ramón y José, si no tiene claridad qué empujar, cómo empujarlo, se van rápido y luego el país queda con una nueva expectativa, volver a elecciones y a empezar a pensar en las expectativas. Lo que sí yo le voy a decir algo, es que yo creo que quien esté gobernando el país, en el pasado, en el presente y en el futuro, debe de comenzar a entender la percepción que tiene la gente en la calle. No olvidarse de esas percepciones. No sé si ustedes me entienden, mi auditorio creo que me entiende. Totalmente. De repente las sensaciones y las percepciones que hay en la calle no son aquellas que creían iban a tener los gobiernos en los primeros 50, 60, 3 meses, 6 meses de gobierno. Hay que tener mucho cuidado de esas percepciones. Me voy a la pausa porque quiero que también analicemos un poco lo del Congreso Nacional, ¿les parece? Ya volvemos. El compañero Sergio Castellanos. Me recuerdo, compañero Sergio, que a usted lo elegimos de junta directiva con el diputado Cálix y allá estaba con nosotros en Zambrano. Pero sí le voy a decir algo, te voy a decir algo, presidente. Honduras ha tenido desde 1982 11 presidentes del Congreso Nacional junto con vos. De esos 9 han buscado la presidencia. Solo uno la logró legalmente, el ingeniero Carlos Flores. Y Luis Redondo ha sido el único presidente del Congreso que no ha buscado la presidencia. No sé cuál vas a ser vos, si el número 10 o el número 2. Y para esos que creen que, aquellos que hablan en español pero piensan en inglés, les queremos decir, we'll be back, volveremos. ¿Quién juramentó a Redondo? Russell Tomé, otro diputado. Hey, Milton Porto, juramentame ahorita. Quiero ser presidente del Congreso, juramentame, hombre. Y termina Sergio Castellanos diciendo, we'll be back. Yo le digo, no you won't, you'll never be back. Norman Arévalo ha visto 11 personas en esta silla y de las 11 personas que han estado sentadas, solo uno ha sido ilegal, impuesto a patadas, sin votos, por la fuerza y dándole un golpe técnico a diputados electos democráticamente. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted, José Murillo? Ese es el debate en el Congreso Nacional. Bueno, el conflicto siempre está presente en todo colectivo humano, ¿ok? El conflicto en una democracia es normal, no hay que esconderlo, sino que hay que gestionarlo correctamente, hay que transformarlo. En eso estamos de acuerdo todos los estudiosos de las ciencias sociales y de la cultura de paz. Lo que es inaceptable es que usen un foro que es constitucional, es decir, es un órgano constitucional que se debe dedicar a crear, reformar, derogar leyes y traer esas necesidades de las que hablábamos, esos diálogos, esas impresiones del interior del país a ese gran foro para tomar decisiones. Y en vez de hacer eso, generar esos dimes y diretes, como ustedes lo rotularon correctamente, en el Congreso Nacional. Mira, a mí me parece vergonzoso y me parece que eso más bien, como decía Eugenio, muy correctamente, lo que hace es desenfocarnos de los grandes problemas que ellos deben estar
analizando con rigurosidad a través de estudios de política pública, de derecho comparado, que lleven a decisiones informadas en pro de la ciudadanía, en pro de los grupos más vulnerables, pero en vez de eso estamos con este tipo de intercambios. ¿Qué es lo que hace? Nada más, vender imagen, porque usted lo sabe como comunicador, toda noticia es positiva para ellos porque los pone en el reflector y eso es lo que quieren. Ahora, esto de we'll be back y que nunca van a regresar, eso es pura comedia, eso es pura comedia, eso es realmente changoneta, como decimos en buen catracho. Y a mí lo que me preocupa es que el tiempo está corriendo, mis estimados y estimadas, y las reformas electorales, ¿dónde están? ¿Ah? Y el tema agrario, ¿dónde se quedó? El tema de educación, que requiere de tantas reformas, ¿por qué no estamos hablando de esos temas? Y pueden decir, no, es que uno no excluye al otro. Estos temas en el Pleno del Congreso se dilucidan a la luz pública, pero las comisiones están trabajando. Disculpen, pero este es el tipo de cuestiones que degradan la democracia. Esto sí degrada la institucionalidad y la confianza ciudadana. Ahora, nos sentimos traicionados por un montón de gente que realmente solo payasadas van a hacer el Congreso. Pero es que eso de desacreditar la institucionalidad, como usted hizo, la democracia, desvalorizarla, desde Luis Redondo se está dando. No, pero no solo Luis Redondo. Ok. Por favor. No, si amigo, solo déjeme decir eso. Mire, Luis Redondo generó grandes violaciones a los principios democráticos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también los congresos anteriores tienen una cuota de responsabilidad. Por eso es que yo creo, Eugenio, que de los errores del pasado hay que aprender, pero no traerlos y repetirlos en la actualidad. Yo creo que por ahí debe de enfocarse el Congreso Nacional. Mire, nosotros podemos acá entrar en la discusión que se ha mantenido, que es una discusión entre héroes y villanos. Unos villanos que eran la amenaza de la democracia y así estamos. Hay el problema de fondo que se medio menciona, que es grave, es que los organismos electorales en Honduras funcionan como espacio y arena de la lucha política electoral, los organismos electorales. Nosotros, ojalá aspiráramos en este Congreso, es lo que le voy a decir una cosa, ojalá aspiráramos tan solo a las reformas que se hicieron en 2004 electorales y que después, una a una, la fueron retrocediendo. 2004 fueron las mejores reformas que logró tener este país y que todas se retrocedieron. Ahí estaba, en esas reformas, que los partidos sacaran totalmente las manos de los organismos electorales. Porque yo le voy a... O sea, las elecciones de 2025 aparecen como las más catastróficas en lo que uno escucha en la opinión pública, cuyo responsabilidad se atribuye a Libre, a Morazán y a Ochoa, compañero Ochoa. Porque, ¿qué pasó en el 2025? Tuvimos una crisis institucional. O sea, la crisis implosionó desde adentro de la misma institución que era el árbitro que tenía que ir en las elecciones. Ahora, para entender cuál es el verdadero problema, recordemos algo. En 2017 no tuvimos una crisis institucional, pero tuvimos una crisis sociopolítica que derivó en más de 30 personas que perdieron la vida. Y yo le pregunto, ¿cuál crisis? ¿Quién fue más nefasto? Pues probablemente las dos son tan nefastas. Una por la gran cantidad de vida y la otra por todos los problemas de credibilidad electoral, que es importante. Entonces, hasta allí no se quiere llegar. Pero ¿por qué en el 2017 no hubo crisis institucional? Porque el partido que era la piedra en el zapato estaba fuera del organismo. Dice, bueno, en el 2017 no se vio nada porque Libre no estaba ahí. No se vio la crisis institucional, sino la crisis social. Y dice, solo salió Marco Ramiro Lobo. El problema es que quien implosionó eso al interior de este Consejo Electoral fue Marlon Ochoa, con sus decisiones. En el Tribunal de Justicia Electoral fue Mario Morazán al no presentarse a sesiones de maneras injustificadas. Y no es que yo estoy acá
pretendiendo decir o justificar lo que pasó en el Congreso. O sea, además, entre los políticos y los partidos políticos y los jerarcas de los políticos siempre se han entendido en este país, siempre se han comprendido. ¿Usted cree que Marlon Ochoa y Mario Morazán y los otros salieron así por así? ¿Hay algún acuerdo político hubo, Josué? ¿Algún acuerdo político? No, totalmente de acuerdo. ¿Algún acuerdo político? Totalmente de acuerdo. Ok, entonces, 30 segundos de esto, por favor, antes de irme a la pausa. Sí, no, solo estoy de acuerdo con usted. Al final de cuentas, las cúpulas de los partidos políticos comen en el mismo plato. Y esto, a nosotros nos llegan las migajas de información. Al final de cuentas, fíjate que no estoy tan de acuerdo con héroes y villanos. Yo sé que esa dicotomía es la que se ha manejado a nivel colectivo. Yo creo que estamos frente al mal menor. ¿Quién es el que nos lacera menos a la población? Desafortunadamente no estamos escogiendo entre los más virtuosos, sino que el que menos daño le va a hacer al país. Segunda pausa, ya regreso. Mire, yo les lanzaba la pregunta acá. ¿Cuál es la única institución integrada por los 3 partidos políticos, Eugenio, que no tiene problemas? Que nunca presentó un problema en materia electoral. ¿Cuál fue? No, el Registro Nacional de las Personas. Entonces, si el señor Catán, si el señor Brevé y el señor Oscar Rivera se ponen de acuerdo y que son de los 3 partidos políticos, hombre, ¿por qué fallaron en las otras instituciones? ¿Por qué fallaron allá en el Consejo Nacional Electoral? ¿Y por qué se falló en el Tribunal de Justicia Electoral? Por favor, un minuto por el tiempo. No, estoy de acuerdo ahí totalmente que el RDP ha logrado funcionar bajo ese esquema, pero ese esquema, en realidad, ahorita puede ser que funcione para una próxima elección, pero de manera permanente para la democracia hondureña, el esquema del control partidario de los organismos electorales es insostenible. Aunque tengamos una segunda elección. Hay que despartizar esto. No, es que a futuro, a mediano y largo plazo, es la única opción. Usted no puede ser juez y parte. Imagínense que para revisar los votos, usted tiene que llamar a los partidos para que ellos mismos revisen los votos de que hay que recontar. Ese es como que a usted le digan, usted y el defensor, el fiscal y el defensor, vengan, redacten juntos la sentencia. A ver, ¿cuántos años? Entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Que son intereses opuestos? No, eso no funciona. Por eso hay jueces. En fútbol los jueces son los árbitros y ese es inapelable. Okay. Y no pueden estar los partidos que representen aquí, a mí me representa aquí, el otro. Eso es inaceptable. Y en la justicia por eso se pide eso. Y lo electoral, fíjate que lo electoral al final es más grave de que el mismo tema judicial y todo. ¿Sabe por qué? Porque es el origen. Es el poder de origen. Y el poder constituyente, en términos de que es el que constituye, da forma a los otros poderes. A la independencia judicial, a la independencia fiscal, y si allí no tiene la independencia... Y da forma también a las instituciones del Estado. Por favor, José. Bueno, le lanzo un reto a Tomás Zambrano, a la Junta Directiva del Congreso y al Pleno del Congreso Nacional. Si ustedes dicen que son un nuevo Congreso renovado, con una tendencia democrática muy marcada, entonces elijan a los mejores de esa lista. Mire, en todos los partidos políticos, y eso lo sostengo, hay buenas personas, hay buenos perfiles, hay buenos seres humanos. El problema son esas cúpulas mezquinas que se apropian de los partidos como si fuesen feudos. Y al final de cuentas, si van a colocar a un perro de garra, que es lo que suele suceder en esos puestos, para que le haga el mandado al cacique de turno, en lo mismo vamos a estar. Aquí es donde se va a probar este nuevo Congreso, si es más de lo mismo, si se llena la boca con pura demagogia o si realmente quieren cambios para el país. Bueno, gracias, señores. Gracias, don Eugenio. No, gracias. Orgullo de Daniel Paraíso. Gracias, José. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.